Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. El día de hoy continuamos con la parte de contaminación. Chicos, vamos a ver diferentes tipos de contaminación. Ya vimos la atmosférica, entonces hoy vamos a ver contaminación del suelo. Y pues vamos a ver las principales causas y también posibles soluciones desde las que podemos hacer nosotros, por ejemplo, en casa. Bien, entre los principales contaminantes, pues nosotros tenemos a los derivados del petróleo. Recuerden que estos pueden ser tanto plásticos como fertilizantes, por ejemplo, también eh, medicamentos que se hacen a partir de derivados del petróleo. Y, por ejemplo, bueno, las gasolinas como tal, los aceites, estos pueden ser o son contaminantes del suelo, y no solo del suelo, porque inician contaminando a esta parte del ecosistema, pero se transfieren a los mantos acuíferos. Bueno, los solventes, pues son otros contaminantes del suelo. Los pesticidas, aparentemente vemos que son partículas que se depositan en las plantas o en el aire, pero a final de cuentas con las lluvias o con el aire simplemente se quedan adheridos al suelo y entonces son contaminantes. ¿Qué es un contaminante? Pues es toda, como lo veíamos en contaminación atmosférica, es toda sustancia que no pertenece a un ecosistema y que se introduce. Puede ser tanto de manera natural como de manera artificial. Pero en este caso, pues nosotros los humanos somos los causantes de introducir todas estas sustancias al suelo. Una más son los materiales biológico-infecciosos, pues todos los desechos, por ejemplo, de hospitales, de rastros, todos ellos son materiales biológico-infecciosos que si no se tratan adecuadamente, hay todo un protocolo para el tratamiento de estos residuos, para el desecho de estos residuos, pero si no se hace de manera correcta, terminan en los vertederos públicos. Bien, una causa de la contaminación del suelo puede ser la desertificación, que es ocasionada por la tala de bosques y de selvas. La desertificación como tal, pues es ausencia de vegetación que trae como consecuencia, por ejemplo, sequía. Si hay un pastoreo exagerado y un cultivo intenso en los suelos, pues entonces podemos llegar a la desertificación. ¿Por qué? Porque se agotan todos los nutrientes que tiene el suelo. El suelo de manera natural se va regenerando con todos los residuos, por ejemplo, orgánicos. Sin embargo, si esto no se hace de manera correcta, entonces puede originar desertificación. El suelo, de manera natural, ya es propenso a la erosión. Recuerden que la erosión, perdón, la causa tanto el viento, la causa el agua. Y entonces, de manera natural, los terrenos se erosionan. Sin embargo, si nosotros sometemos a los suelos a pastoreo exagerado o a cultivo intenso, pues entonces estamos aumentando esa erosión de los suelos. Como estadística se tiene que a nivel mundial, un tercio de las tierras son de cultivo. Entonces, la verdad es que es ya muchísima extensión de tierra la que destinamos para cultivo. Y pues esas tierras se han ido ganando gracias a que se hace esto, ¿no? Se hace la tala de bosques y de selvas se destina, se hace un cambio de uso de suelo y tierras que eran bosques, suelos que eran bosques, se destinan a zonas de cultivo y para el ganado. Bueno, recuerden que las raíces, la vegetación, nos da muchos servicios ambientales. Entre ellos es que retienen el suelo. Las raíces evitan que se erosione, evitan que toda esta capa del suelo se desgaste y entonces
como tal evitan el cambio en digamos, en la estructura del suelo. Y con ello, por ejemplo, evitan la desertificación, porque lo protegen de la erosión del agua. Y entonces se conserva el suelo fértil. El suelo tiene varias capas, y la capa de suelo fértil es la más externa y una de las más delgadas. Entonces, esa capa de suelo fértil, por ejemplo, está más oscura que todas las demás. Eso indica que tiene una cierta cantidad de materia orgánica y entonces puede ser adecuada para cultivo. Entonces, si se erosiona el suelo por el efecto del agua, esa capa del suelo se pierde y entonces da origen a suelos de tipo desértico. Bueno, estas raíces de las plantas, de los árboles como tal, arbustos y demás estratos, también sirven para recargar los mantos acuíferos. Porque decíamos que al proteger a la erosión, a proteger, perdón, al suelo de la erosión por el agua, hacen que el agua se filtre poco a poco. Como está cubierta hay una cubierta vegetal, entonces el agua de la lluvia se filtra poco a poco y entonces permiten que se recarguen los mantos acuíferos. Bien, ¿cuáles pueden ser entonces causas de la desertificación? En la anterior diapositiva lo vimos como en manera general. Aquí más o menos se abordan lo mismo, pero en específico, por ejemplo, de las prácticas agrícolas, los monocultivos, es decir, que se realice la siembra y cosecha de un solo, por ejemplo, de maíz, y que no se cambie, por ejemplo, cada cierto tiempo, hace que el suelo tenga un desbalance de nutrientes, porque cada cultivo o cada planta necesita de diferentes nutrientes en diferente cantidad. Entonces, por esa razón se recomienda la rotación de cultivos. Es lo que le afecta también por los herbicidas, porque al matar la cubierta vegetal, pues lo dejamos sujeto a la erosión. Los plaguicidas, por ejemplo, también ocasionan que se vaya desertificando, porque los plaguicidas aparentemente son una solución, por ejemplo, a insectos y a plagas como tal de las plantas. Sin embargo, a largo plazo se ha visto que causan contaminación del suelo y matan a los microorganismos del suelo. En el suelo hay todo un ecosistema donde intervienen diferentes organismos, y entonces estos se ven afectados por los plaguicidas. Si se rompe ese equilibrio, entonces las propiedades del suelo cambian, como por ejemplo el pH o la presencia o ausencia de determinado nutriente. Las quemas, bueno, seguramente ustedes lo han visto, por esta zona se usa bastante porque se hacen las quemas de los pastizales. Y aunque esto puede beneficiar al suelo de cierta manera, porque al quemar los pastos se provoca que el suelo digamos, se remineralice, puede provocar también, si no se hace de la manera correcta, que también todos esos microorganismos, les decía yo, del suelo, pues también puedan morir. Y además de provocar, pues, incendios, ¿no? Grandes incendios, como lo hemos visto últimamente. El 90% de los incendios que se ocasionan en los bosques, en las selvas y demás, son ocasionados por el hombre, y bastantes por esta costumbre de las quemas, que no se hace de la manera correcta. Bueno, sobre pastoreo ya lo habíamos abordado. La agricultura que hace, por ejemplo, una eliminación de vegetación. Ahorita se está detectando, por ejemplo, un problema muy grave en Michoacán. Esa zona, si ustedes han escuchado, se dedica al cultivo de aguacate, y entonces han arrasado con gran cantidad de los árboles para precisamente hacer terrenos agrícolas para la siembra de árboles de aguacate.
Bueno, como tal hablamos de la deforestación, pues va a causar erosión. Recuerden que las raíces de los árboles contribuyen a retener el suelo. Y pues como tal la contaminación. Entonces, ¿qué ocasiona todo esto? Pues que de alguna manera se rompa el equilibrio en el ecosistema y entonces tengamos extremos peligrosos, tanto para la flora y fauna que habita en ese ecosistema, como para los que dependemos de él, en este caso de nosotros. ¿Por qué? Porque se pueden llevar a cabo inundaciones, sequías, y de manera general la deforestación eh, eh, contribuye al calentamiento global. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ciclo del carbono? Bueno, pues los bosques son sumidores de carbono, quiere decir que lo absorben del que está en exceso en el ambiente y de esa manera, al no haber árboles, pues el gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, sigue presente en el aire y eh, causa que la, que la temperatura aumente, como lo vimos por ahí en el efecto invernadero que vimos la clase pasada, con respecto a contaminación atmosférica. Bien, bueno, otro tipo de contaminación del suelo entonces es el que se da por residuos sólidos. Y todos, de manera general, todos los seres humanos contribuimos a este tipo de contaminación. ¿Por qué? Por el consumo de productos. Todos nosotros consumimos vidrio, cartón, plásticos, metales, textiles, los pañales desechables y otros tipos de contaminantes. Entonces, todos estos residuos sólidos, pues al depositarse en vertederos, son un contaminante de los suelos. Y aquí nos maneja, por ejemplo, los porcentajes, ¿no? Que se producen, por ejemplo, en México. Dice aquí que son porcentajes de acuerdo a la cantidad de basura que está, o de residuos más bien, que está en los vertederos o en los tiraderos. Entonces, el 41.4% de lo que se deposita en los tiraderos es materia orgánica. Esa materia orgánica tiene un muy buen uso que se podría realizar si todos, por ejemplo, contribuyéramos a separar nuestros desechos. O incluso lo podemos hacer en nuestra propia casa, una composta. Esa composta lo que hace es reunir todo el material orgánico y este se va descomponiendo poco a poco, de tal manera que se va integrando al suelo y después lo podemos utilizar como abono para nuestras plantas. El 14.2% de los residuos que se encuentran en los vertederos son cartón y sus derivados, el 6.6% son vidrios, el 5.8% son plásticos, también hay metales en el 3.1%, telas en el 1.2%, y como les mencionaba yo aquí, pañales desechables y otros igual desechables en un 27.7%. Bien, en los tiraderos, entonces, donde vemos todos estos, que son lugares donde se acumulan todos los residuos, pues se dan muchos tipos de problemas que ocasiona también contaminación del suelo. Entre ellos tenemos las plagas de insectos y roedores, los malos olores, porque cuando la materia orgánica, veíamos que la materia orgánica está presente en el 41%, ¿no? Entonces sí es bastante. Esa materia orgánica, cuando se está descomponiendo como producto de ese proceso de descomposición que hacen los microorganismos con este tipo de materia, se produce metano. Y ese metano, pues, ocasiona malos olores junto con otros gases. Y pues también es causa, por ejemplo, por ahí lo veíamos cuando checamos contaminación atmosférica. El metano también se considera un gas de efecto invernadero que ocasiona que se eleve la temperatura. Y también los lixiviados. Los lixiviados, pues seguramente ustedes lo han visto, incluso cuando nosotros acumulamos basura de tipo orgánica en nuestra casa. Yo, por ejemplo, la separo y entonces en el contenedor que tiene esa basura orgánica pongo una bolsa y entonces ahí voy depositando los residuos orgánicos. Quiere decir, estos residuos, recuerden que son por ejemplo, desechos de fruta, desechos de comida, pueden ser, no todos, pero sí podemos depositar desechos de verdura, desechos de fruta.
Entonces, todos estos desechos, conforme se van descomponiendo, generan ciertos líquidos. A eso les llamamos lixiviados. Esos lixiviados son contaminantes porque se filtran en el suelo, como ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen. Se filtran en el subsuelo y entonces posteriormente pasan a los mantos acuíferos. Entonces no solamente contaminan el suelo, sino que al filtrarse se depositan también en los mantos freáticos. Esos lixiviados, por ejemplo, si fueran de tipo totalmente orgánico, tal vez no causarían tanta contaminación. Sin embargo, si nosotros no separamos, por ejemplo, nuestra basura, entonces ya se mezcló por ahí a lo mejor con la de la fruta, la grasa de la comida, mejor ya se mezcló pintura que arrojamos por ahí, a lo mejor ya se mezcló no sé, algún solvente. Y entonces todo eso va ocasionando que se vaya acumulando y entonces se va a depositar en los mantos de agua, en los mantos acuíferos. Déjenme checar la siguiente diapositiva. Ok. Bien. Pues para de alguna manera remediar un poquito esta cuestión del manejo de los residuos, que se manejen de manera adecuada, estos se han clasificado y se clasifican para que se desechen correctamente. Entonces, por ejemplo, tenemos residuos peligrosos que tienen todo un protocolo para que se puedan desechar. No como tal se tienen que arrojar a un vertedero. Entonces, tenemos, por ejemplo, residuos peligrosos. También tenemos otro tipo de residuos que se clasifican como corrosivos o como reactivos o como explosivos. Tenemos, por ejemplo, los desechos radioactivos, que eso como tal no se pueden desechar en un vertedero público. Tenemos también los biológico-infecciosos, que llevan un proceso previo, por ejemplo, si son desechos de un hospital o de un laboratorio, o a lo mejor de, bueno, en cuanto a biológico-infecciosos, ¿no? Hospitales o laboratorios que tienen todo un protocolo de tratamiento, no como tal se desechan tal cuales en los vertederos públicos. Y también, por ejemplo, el de imprentas, gasolineras o la industria tendrían que, sin embargo, nosotros estamos en un país donde, a pesar de que hay legislación ambiental, de por sí hay poca, y entonces, de manera general, no se respeta, ¿no? Entonces, todo esto ha ocasionado que se incremente la contaminación del suelo. Por ejemplo, en los laboratorios, bueno, en mi caso, cuando estuve en un laboratorio, tenemos clasificado. De acuerdo al proceso que estamos haciendo, se clasifican los residuos que nosotros obtengamos de tal o cual proceso que hagamos. Entonces, incluso en las escuelas se tiene que tener en los laboratorios. Se manejan los residuos por grado de toxicidad y de acuerdo a ese grado, pues se les puede incluso dar un manejo previo en el laboratorio antes de que se desechen por la tarja o al drenaje. Si es que se desechan, si no se guardan y se llevan a una empresa especial que los procesa para que no se lleve a cabo esta contaminación. Entonces, les decía yo, de manera general sí está regulado, pero como muchas otras cosas, pues no se lleva a cabo como tal, ¿no? Entonces, les decía, tenemos residuos corrosivos, radioactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y patógenos. Y todos estos pues tienen una consecuencia en nuestra salud, pero pues sobre todo, bueno, también ambiental, ¿no? No sobre todo son igualmente importantes. Vamos a enfocarnos en las ambientales, aunque en cuestiones de salud se manejan en los laboratorios y tienen ustedes que tomarlas en cuenta cuando, si es que ingresan a alguno. Cada incluso contenedor de una sustancia tiene estos indicativos que nos alertan sobre la peligrosidad. Pero en general, por ejemplo, vean aquí todos estos que son, por ejemplo, tóxicos para el agua, para el aire, para el suelo, o para los tres, ¿no? Por ejemplo, si es un patógeno que pueda ocasionar alguna enfermedad.
Bien, vamos a hablar entonces de algunos otros residuos que causan contaminación en el suelo. Cuando les hablaba yo de que se depositan en el suelo todos nuestros residuos sin separarlos, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, lo de las pilas. Las pilas tienen varios elementos como, por ejemplo, cadmio, mercurio, selenio, que son cancerígenos. Si ustedes los depositan como tal en el suelo, así los revuelven con su basura y ya se los dan al carro y se los lleva, entonces esas terminarán tarde que temprano en el suelo. Y como se van a descomponer por cuestiones del agua, del viento, pues entonces todos los elementos que tienen ahí se van a verter o se van a vertir en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, para que sus pilas, para desechar sus pilas? Lo recomendable es que todas las echen en un recipiente plástico, por ejemplo, en una botella de refresco, que esté seca. Entonces, y colocan ahí las pilas y la tapan, de tal manera que ustedes aíslen ese material y al proporcionárselo a la persona que recoge los residuos, puede ser que ya ellos ya separan la basura y estos se pueden ir ya a plantas de tratamiento específicas para este tipo de residuos, porque sí ocasionan bastantes cuestiones ambientales, porque todos estos elementos los desechos se verten al suelo y posteriormente llegan a mantos acuíferos y se nos regresan en el agua entonces que estamos tomando. El cadmio, por ejemplo, tiene todos estos elementos se miden para que tenga una cierta calidad del agua. Y si nosotros encontramos en la mayoría de las aguas potables, que aparentemente son, estos elementos ya están a veces hasta fuera de rango y así consumimos nosotros el agua potable. Entonces, todo eso que vemos aquí puede ocasionar, bueno, o más bien es ocasionado por un mal manejo de nuestros residuos. Por ejemplo, el aceite quemado no lo tenemos que colocar nosotros en el drenaje. Cuando tengamos este tipo de residuos, lo que tenemos que hacer es también separarlo en una botella aparte, taparla y dársela de esa manera a las personas que recogen los residuos, porque ya hay empresas que lo reciclan y que se hace jabón con este tipo de residuo. Entonces, evitamos que contamine el suelo y el agua. Los medicamentos también son contaminantes, pues no los tenemos que depositar en la basura. Cuando ya tengan medicamentos caducados o medicamentos que ya no los van a utilizar, sepárenlos igual en una bolsa de plástico. Y hay contenedores en algunas farmacias, seguramente ya los han visto, pero ya hay contenedores donde ustedes pueden depositar los medicamentos caducados. No los depositen como tal en la basura, hay que separarlos también. Bueno, ya habíamos comentado, por ejemplo, de los plaguicidas. El DDT es uno de ellos, el lindano también, que causan contaminación del suelo. El DDT incluso ya está prohibido hasta muchos años porque eh, el lindano también ya son prohibidos, pero causan mucha contaminación del suelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de manera general? Pues reducir nuestro consumo, reciclar y desechar de manera correcta para que se puedan tratar esos residuos, ¿no? Se los comentaba con respecto a las pilas y con respecto al aceite. Entonces, de manera general, vamos a hablar de 10 acciones que pueden ayudar para preservar el ambiente, en este caso enfocándonos al suelo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es reciclar, para evitar ya verter tanto tipo de residuos. Como ustedes vieron, son muchísimos lo que vertimos al suelo. Entonces, si reciclamos, pues disminuimos la cantidad. Dice aquí conservar el agua, en lo posible no malgastarla, porque pues es un recurso que como tal, pues es imprescindible para la vida. Lo que les comentaba de las baterías, en lugar de que compremos de las desechables, podemos utilizar de las recargables. Sí son más caras, pero a largo plazo les proporcionan un mayor beneficio, salen más baratas a largo plazo. Y además, pues estas son menos tóxicas, ¿no? Comprar productos reutilizables y reciclables, ya últimamente se está haciendo con, por ejemplo, las bolsas de plástico.
Cuidar, por ejemplo, los bosques, no, todos los desechos tóxicos que les decía yo, de alguna manera algunos no los podemos evitar, pero si nosotros los separamos desde nuestra casa, con eso podemos contribuir, porque al momento de desecharlos, pues la persona que recibe esos residuos lo puede tratar de manera mejor. Y bueno, pues podemos, por ejemplo, plantar árboles, a lo mejor no vamos a resolver el problema de deforestación actual del planeta, pero si tal vez podemos plantar un árbol en su casa, uno solo, imagínense si cada uno de nosotros plantara uno, pues sería una contribución muy, muy grande. Eso es de manera general, chicos. Bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Van a realizar como actividad esa actividad rúbrica. Por favor, envíenme un archivo en Word. Colóquenle, por favor, ahí su formato al archivo. Mínimo que sea de 2 páginas, revisen su ortografía y van a investigar alternativas para reducir o evitar la contaminación del suelo. Ya abordamos algunas, sin embargo hay muchas más que se pueden realizar. Entonces, investiguen por favor esto y me lo envían como evidencia y recuerden que tiene valor en su rúbrica. Que estén muy bien, que tengan muy feliz día. Hasta luego.